Mis hermanos en Cristo, les invito a ir conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, verso número 24. Leemos ahora la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 20, verso número 24, donde dice la palabra de nuestro Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por las bendiciones que hasta aquí ya has derramado sobre nuestras vidas. Te damos gracias por esta tu santa palabra. Como siempre, Padre, al llegar a este momento, presentándonos delante de ti, rogándote, Padre, que podamos dar tu palabra, recibirla a través de la iluminación, la dirección, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Te necesitamos, Padre, en esta hora, oh Dios, y buscamos tu rostro con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es el triple mensaje del Evangelio para nuestras vidas. Pero antes de ir ahí, mis hermanos en Cristo, algo que quiero compartir como introducción a lo que vamos a hablar dentro del contexto del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. ¿Saben ustedes? Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 37. Acabamos de cantar: en lo suave de tu presencia quiero vivir, en lo suave de tu presencia quiero morar. Quiero quedarme allí hasta que te veas tú en mí. Y mis hermanos en Cristo, la pregunta es: ¿esto es lo que realmente estamos haciendo? ¿Esto es lo que realmente estamos procurando? Salmo 37, mis hermanos. Yo le llamo el Salmo de las promesas. Qué hermoso es ese Salmo. Cuánto refrigerio espiritual trajo a mi vida cuando recién conociendo a mi esposa, esta fue la escritura que me puso delante. Mis hermanos en Cristo, este salmo está lleno, sí, lleno de perlas espirituales que emanan del corazón de nuestro Dios para su pueblo. Más aún ahora, lo cual hace plenamente a través de la presencia de su Hijo amado y su sacrificio que llevó a cabo sobre el monte Calvario y la dulce unción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice este salmo: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Escuchen. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mis hermanos, tengo enumerado alrededor de 25 promesas en este salmo para la vida del creyente, mis hermanos en Cristo. El salmo
en este salmo, el verso 24, dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y el verso 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y ciertamente hay un final dichoso para aquellos que han hecho la paz con el Dios del cielo a través de el Señor Jesucristo. Su sangre derramada sobre el monte Calvario. Pero fíjense en esto, mis hermanos, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué entendemos por deleitarnos en nuestro Dios? Es habitar en Él, mis hermanos. Es amarle, es amar sus preceptos y sus mandamientos. Es amar su palabra, procurar su misericordia y procurar esa profunda unión con Él que ahora tenemos, cuando realmente a través de la sangre del Señor Jesucristo somos llamados sus hijos. Y por eso es que el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta es promesa para aquellos, mis hermanos, que habitan en el Señor Jesucristo, que habitan en el Dios del cielo, que la delicia de la mente, del corazón y del espíritu está en esa relación con nuestro Dios. Por eso digo, mis hermanos, no, y esto es necesario, ¿no? Ciertamente, el procurar, mis hermanos en Cristo, esa comunión constante con el deseo de que nuestras vidas sean una revelación de lo que el Dios del cielo es, del Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, que te veas tú en mí, y que ese testimonio pueda golpear la mente y el corazón de aquellos que necesitan esa paz, esa armonía con el Dios del cielo. Mis hermanos en Cristo, ese es el mensaje del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Fíjense en esto. Dije que vamos a hablar acerca del mensaje triple del Evangelio. Número 1, es el Evangelio de la gracia de Dios. Número 2, es el Evangelio del poder de Dios. Y número 3, es el Evangelio de gloria. Digo, el Evangelio de gloria, el cual procura el favor de Dios para aquel que realmente no lo merece. Volvemos al texto inicial. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
Aquí tenemos al gran apóstol de los gentiles, el cual declaró: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de hecho dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Mis hermanos, sí, qué bueno sería que nosotros podamos terminar nuestra vida terrenal con gozo en el corazón. Qué bueno sería que efectivamente nosotros pudiésemos esperar la segunda venida del Señor Jesucristo con gozo en el corazón. Si sucediera en estos momentos, ¿cómo la recibiríamos? Y cuando estoy hablando de recibirla con gozo en el corazón, es pensando, mis hermanos, en el hecho de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y este tribunal va a ser un tribunal para recompensa en sí, que Él está ofreciendo nuestras vidas. ¿Se está viendo Él en nosotros? ¿Lo están contemplando las gentes? Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahora recuerdo de nuevo las palabras de D.L. Moody, ese gran siervo de nuestro Dios. Él vivió y esperó ese momento con gozo, con gran gozo, mis hermanos. Sí. De tal forma que un día dijo: cuando oigan que Moody falleció, no lo crean, estaré más vivo que nunca. Y a la hora de la muerte, cuando estaba en su lecho de muerte, dijo: la tierra rescinde, el cielo se acerca, voy a mi hogar celestial. Declaración de un hombre que vivió la experiencia, en el cual realmente se formó la persona del Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, dice el apóstol: el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Digo, el evangelio de la gracia de Dios. Hermanos en Cristo, el evangelio del favor inmerecido. ¿Recuerdan el texto en Efesios capítulo 2, verso número 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y añade en el próximo verso número 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir, el ser humano no puede hacer absolutamente nada para ganarse el cielo. Para entrar a las mansiones celestiales hay que ir al monte Calvario. Hay que postrarse delante de esa cruz, delante del crucificado, en arrepentimiento. Y dejarlo entrar a nuestros corazones. El evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo se ha revelado, mis hermanos? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa. Digo, la sangre preciosa, mis hermanos, preciosa por ser de quien es. Comparemos esa sangre, mis hermanos, con la sangre de los sacrificios mosaicos, aquellos animales limpios que eran figura
del Cordero que habría de ser inmolado por nosotros. Compárela con la nuestra. Corrompida por el pecado. Llevamos en ella el germen del pecado. Clara la Escritura en esto, cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, justo no hay ni uno solo. Su sangre es preciosa porque Él es el justo, sin mancha, sin contaminación. Él es el Hijo de Dios que tuvo que presentarse en total santidad sobre el monte Calvario para tomar el lugar nuestro y así obrar la reconciliación nuestra para con el Dios del cielo. Por eso es que hay que ir allí y abrazarse de Cristo y dejar que esa sangre, como dice el apóstol Juan en su primera carta, nos limpie de todo pecado, nos restaure delante de nuestro Dios. Sí, Él es el Hijo de Dios, el don inefable. ¿Recuerdan las palabras del Padre Celestial? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Preciosa la sangre de nuestro Salvador. Hermanos en Cristo, nos revela el hecho del deseo de Dios de darnos todo lo bueno, mis hermanos. Digo, de darnos todo lo bueno. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿No dice la palabra de nuestro Dios? ¿No dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos en Cristo, que en Él somos herederos y coherederos de todas las cosas celestiales? ¿No dice la palabra de nuestro Dios que un día vamos a tener un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria misma del Señor Jesucristo? Su sangre es preciosa por su carácter propiciatorio. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recuerden lo que dice la Escritura: nacemos muertos en delitos y pecados. Cuando Cristo entra a nuestra vida, se opera en nosotros la resurrección espiritual. De hecho, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos hechos partícipes de la vida del Dios del cielo. Así pues, dice aquí la Escritura de nuevo: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, preciosa por lo que revela de Dios, mis hermanos. Revela la justicia de nuestro Dios. Revela la obra de justificación que el Dios del cielo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y mis hermanos, nos revela el amor de Dios.
de nuevo. El verso que no podemos jamás olvidar. Y de nuevo sé que efectivamente todos se lo saben de memoria. El que siempre ha llamado el corazón mismo de la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ciertamente nos revela el amor de Dios y de nuevo nos revela el deseo de nuestro Dios de darnos todo lo bueno, mis hermanos. La sangre del Señor Jesucristo, preciosa por los bienes que nos asegura. La entrada al lugar santísimo, como se describe en Hebreos, capítulo 10, verso 19, donde dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él abrió el camino nuevo para nosotros, el acceso al trono de la gracia de nuestro Dios. Es preciosa, mis hermanos, porque nos asegura la justificación. Romanos capítulo 5, verso número 9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Y quiero decirles, mis hermanos, que así como Dios es un Dios de infinito amor, Dios es un Dios de juicio, es un Dios de justicia, pero es un Dios de juicio. Y cosa dura es caer en manos del Dios vivo. Y dice la Escritura que el Dios del cielo no contenderá con el hombre para siempre. Dios no contenderá con el hombre para siempre. Oh, mis hermanos, esto debe levantar en nosotros una gran preocupación por la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor. Ustedes han oído a aquellos que dicen, no, cuando yo llegue a la vejez, entonces voy a considerar. En otras palabras, están diciendo, mientras tanto voy a disfrutar lo que esta vida terrenal quiera darme. No, con esa actitud. Y puede ser, mis hermanos en Cristo, que cuando llegue a la vejez, la puerta ya está cerrada. Dios no contenderá con el hombre para siempre. Le va a dar multitud de oportunidades para venir al arrepentimiento y para reconciliarse con Él, pero puede llegar el momento en que le diga, hasta aquí. Yo sé que hay entre ustedes aquellos que conocen lo que pasó con el filósofo francés Voltaire, conocido como Voltaire. Vivió toda su vida para denigrar la palabra de Dios. Él existió en los 1700 y predijo que en 100 años la Biblia dejaría de ser. Y mis hermanos, la historia nos dice que a la hora de la muerte, el médico, la enfermera que estaban tratando con él, salieron del cuarto donde él estaba porque no podían resistir el oír a este hombre, clamando por Dios y clamando por Jesucristo y diciendo, sé que ya no tengo salvación. Dios le cerró la puerta. Llegó el momento en que le cerró la puerta. Como llegó el momento cuando le cerró la puerta en los tiempos de Noé, aquella civilización, mis hermanos. Cuando Dios pronunció el juicio. Cuando le dijo a Noé que hiciera el arca.
Le dijo, la puerta la voy a cerrar yo, no la vas a cerrar tú, la voy a cerrar yo. Ya no me pudo haber caído en debilidad, pero el Dios del cielo cuando pronuncia juicio, y el infierno es real. Así como el cielo es real. Mis hermanos en Cristo pueden ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, que si recuerdo bien el verso número 25, donde se comienza a hablar por primera vez acerca del infierno en el Nuevo Testamento y salió de los labios del Señor Jesucristo. Unas 12 veces se menciona en la Escritura. Y de esas 12 veces, 11 veces salió de los labios del Señor Jesucristo. Y de hecho, mis hermanos, Él no vino para condenar al mundo, como Él lo declaró. El mundo ya está bajo condenación. Él vino para salvar. Él vino para rescatar. Él vino para devolverle al ser humano la imagen que se perdió en el huerto del Edén. Sí, mis hermanos. Pues mucho más estando justificados en su sangre por Él, dice, seremos salvos de la ira. Su sangre preciosa nos asegura la redención. Como dice Efesios capítulo 1, verso número 7, fuimos comprados por esa sangre. Nos asegura la paz para con Dios. Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos en Cristo, cuán preciosa fue la sangre. Digo, cuán preciosa para los hebreos fue la sangre de la primera Pascua. Cuán preciosa fue esa sangre, mis hermanos. Con cuánto cuidado la untarían en el dintel de las puertas. Como fue menester para ser librados del juicio que el Dios del cielo llevó a cabo en Egipto. Al sacarlos de allí. La sangre en el dintel estaba diciendo que efectivamente allí vivía uno que era del pueblo de Dios. Cuán preciosa fue esa sangre para ellos, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿cuán preciosa es la sangre del Señor Jesucristo para nuestras vidas? ¿Cuán preciosa, mis hermanos? ¿Cuán preciosa debe de ser, mis hermanos? Para que nos lleve a vivir una vida de agradecimiento al Dios del cielo, de agradecimiento a nuestro Cristo. Grande, infinito, fue lo que tuvo que pasar y a lo que tuvo que someterse. Hermanos, en Cristo, en su sangre, tenemos la libertad de las consecuencias del pecado y tenemos asegurada esa herencia eterna.
Tenemos asegurado el derramamiento de la gracia de Dios. Ese favor inmerecido. Y sí, mis hermanos, este es el evangelio de la gracia de Dios. Y este es el evangelio del poder de Dios. Digo, es el evangelio del poder de Dios. Estamos disfrutando ese poder. Mis hermanos, estamos aplicando ese poder. Recuerdan el texto en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, para todos. Para todos. Mis hermanos, ese es el poder que ha puesto nuestras vidas en las manos del Dios del cielo. Ese es el poder que se manifiesta en nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. No solo para instruirnos, para redarguirnos cuando hace falta, mis hermanos, sino para traer paz y consolación y esperanza y llevar a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón el hecho de que efectivamente no te inquietes por todo lo que está pasando. El Salmo 37 le está diciendo al creyente, al pueblo de Dios, no se inquieten, ni aún se inquieten por la prosperidad de los malos. Y en otras palabras está diciendo, la victoria final es de nuestro Dios. Y la victoria final es de nuestro Cristo. Y esa victoria final está pronto por suceder, mis hermanos. Disfrutar el poder ese que, mis hermanos, nos da la fortaleza para vencer las tentaciones, nos da la fortaleza para vencer las circunstancias difíciles. Trae a nuestra mente y nuestro corazón la visión espiritual necesaria. Sí, mis hermanos, para confiar en las promesas de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, es el evangelio de gloria. Es el evangelio de gloria. Absolutamente. Es el evangelio que al establecer la paz de Dios en nuestros corazones, mis hermanos en Cristo, nos satura de esa gloria, de esa esperanza. Este es el evangelio de gloria, declarando un mejor estado de cosas en el futuro. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y concluyo, mis hermanos, con ese verso 37 del Salmo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y si estamos en Cristo, ¿no? Y quiero decirle, mis hermanos, esto es lo que necesitamos vivir en este tiempo. Esto es lo que necesitamos proclamar en este tiempo, mis hermanos. Este es el verdadero evangelio de nuestro Dios, el evangelio de nuestro Cristo y el evangelio bajo la administración del Espíritu Santo, mis hermanos en Cristo. No lo que se está oyendo por allá afuera,
Mucho cuidado y le advierto continuamente, no lo que se está mirando por esas redes sociales. Este no es el evangelio de la prosperidad terrenal, este es el evangelio de la prosperidad celestial. Y es ahí donde tiene que estar nuestra mente, es ahí donde tiene que estar nuestro corazón y procurar deleitarnos en el Dios del cielo que nunca se ha olvidado de nosotros y que nunca nos dejará absolutamente, nunca, jamás, ¿no? ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo a los discípulos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin en sí. Así pues, mis hermanos, la exhortación es a procurar esa dulce comunión con nuestro Dios. Es a procurar que realmente Él se vea en mí, que Él se vea en usted. Cuando esto sucede, mis hermanos, entonces se experimenta en nuestras vidas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí, mis hermanos. Así pues, la exhortación, y espero en el Señor, no sé si todos los presentes ya han hecho esa entrega al Dios del cielo a través de Cristo. Recuerden lo que dice la Escritura. Conforme a lo que dice ese verso número 12 del primer capítulo del Evangelio según San Juan, no todo ser humano es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero el verso número 12 dice más a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendrando hijos a través de su Hijo. Y por eso es la exhortación para aquellos que quizás todavía no han tenido la experiencia o no han llegado a ese entendimiento de que traigan al Señor Jesucristo a sus corazones en agradecimiento, en arrepentimiento, porque Él tuvo que sufrir allí por usted, por mí, por todos, para obrar la reconciliación para con el Dios del cielo. Así pues le exhorto, y de hecho mis hermanos, la palabra de nuestro Dios demanda siempre una respuesta. Siempre una respuesta. Y está ahí para traer el conocimiento que necesitamos. Está ahí para revelarnos el deseo del corazón del Dios del cielo, de nuestro Padre celestial. Procurar, entonces, deleitarnos en Él. Espero que así sea. Dios les bendiga. Vamos a escuchar un cántico de invitación. Les ruego permanecer en meditación personal. Conforme a lo que hemos escuchado de la palabra de nuestro Dios.
dejando que el Espíritu Santo hable a nuestras mentes y nuestros corazones. Si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de entrega, hoy puede ser el día de salvación para su alma. Dice el Dios del cielo en su palabra: búscame en tanto que estoy cercano, mientras que puedo ser hallado. Y le damos gracias porque todavía hay tiempo, y el tiempo es ahora. No sabemos lo que sucederá mañana. El tiempo es ahora. Así pues, si la necesidad esa está en su corazón, no resista la presencia del Espíritu Santo. Abra su corazón a Cristo. Es el entrar en el reposo de nuestro Dios. El reposo que pueda hacer de nuestras vidas algo precioso. Pues si preciosa es esa sangre, mis hermanos, y si hemos sido limpiados por esa sangre, cuán preciosa entonces deben de ser nuestras vidas. ¿No? Vamos a escuchar el cántico de invitación, y la invitación es a pasar aquí al frente para aquellos que así lo desean en sí. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, el Señor Jesucristo, no, ordena realmente, no, que le declaremos delante de los hombres. Y por eso hacemos la invitación pública. Y yo doy gracias a Dios por el día que yo lo hice. Él me dijo: el que me declare delante de los hombres, yo le declararé delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue, yo le negaré. ¿No? Sí. Así que si siente ese deseo, le rogamos que pase acá al frente, abra su corazón a Cristo, entréguese a Él. Y fíjense que no estoy pidiendo en sí entregarse a una religión, entregarse a una iglesia, es entregarse a Cristo. La salvación es en Él. No, mis hermanos en Cristo, ahí donde están, no, espero que si hay necesidad, no, en sí, de reconsiderar nuestro testimonio personal, que ahí donde están, clamen al Dios del cielo, se determinen a procurar el deleite de esa dulce comunión con Él. ¿Sí? Si hay alguna otra necesidad, la pueden traer ahora. Juntos vamos a identificarnos delante de nuestro Dios en oración, puestos de pie, mientras escuchamos el cántico. Aquí le esperamos.
Acción de gracias. Qué bueno. Almirca, de hecho, pues, hermano de él, Noé, por lo cual estuvimos orando, salió con bien de la cirugía. Y quiero decirle, mis hermanos en Cristo, que aquellos que también han estado orando por la mamá de José David, quiero decirles que la cirugía de ellas se llevó a cabo ayer. Antes de anoche estuve hablando con ella. Ella está en El Salvador. José David está allá con ella. Le encontraron cáncer en los 2 ovarios. De hecho, pues, de acuerdo a la información que recibí ayer, la operación fue una cirugía de éxito. Y piensan que es muy probable que no tengan que hacerle nada más ni ningún otro tratamiento, que pudieron extraer todo en sí. Así que damos gracias al Señor por ello. Oren por los que aparecen en esa lista de oración, mis hermanos, les ruego. Sí, damos gracias al Señor por la forma y manera que está obrando en medio nuestro. ¿Sí? Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por esta tu santa palabra. Te damos gracias por los cánticos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de dulce comunión contigo, Padre amado. Y Padre, rogándote que esa paz tuya se manifieste en cada uno de nuestros corazones siempre. Que la bendición tuya, Padre, repose, se haga sentir, oh Dios, esa paz en medio de nuestros hogares. Rogándote, Padre, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Que todos, Padre, estén bajo el manto tuyo de amor, de misericordia, de poder y de protección. Sí, Padre, tú eres nuestro refugio eterno, oh Dios. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, oh Padre, por este evangelio de gracia, de poder, de gloria, oh Dios. Padre amado, rogamos la bendición sobre toda la congregación y sobre nuestros hermanos ausentes, dándote gracias, Padre, por las oraciones contestadas. Y, Padre, poniendo delante de tu presencia cada persona que aparece en esa lista de oración, Padre, dependiendo, sí, Padre amado, de tu misericordia. Gracias, oh Dios. En esa misericordia, oh Padre, como dijera el salmista, siempre esperaremos, buscando tu rostro y haciéndolo con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga. Salúdense prudentemente.